queridos Munchkins, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal Spanish with Diana Palafox. El día de hoy tengo un invitado muy especial, mi buen amigo Kevin. Hola. Suscríbanse. Bueno, hoy Kevin nos va a platicar sobre su experiencia. Kevin ha vivido tanto en Francia como en Canadá. Vamos a hablar un poco sobre si tuvo algún choque cultural, vamos a hablar de la cultura y claramente también del idioma. Entonces, ¿estás listo, Kevin, para compartirnos tu experiencia? Vamos a darle, claro que sí. Bueno, entonces vamos a comenzar. Y antes de que nos cuentes tu experiencia, me gustaría que nos contaras un poquito sobre ti, de dónde eres, cuántos años tienes, a qué te dedicas. Me llamo Kevin, ya estoy a punto de cumplir los 30 años. Me dedico un poco al... me gusta poner negocios con mi hermano. Principalmente estoy en la industria farmacéutica por el momento. Yo soy de Santiago Miahuatlán, que es un pueblito en el estado de Puebla. Pues nos la pasamos muy bien siempre. Diana es muy buena amiga, entonces eso es todo de mi parte. Ok, muy bien. Y ahora sí vamos a empezar a platicar. ¿En los dos países viviste en ciudades grandes o ciudades pequeñas o tal vez algunos pueblitos? Y también, ¿cómo fue llegar a un lugar donde no hablabas tu idioma nativo? Y si ya llevabas un poco de aprendizaje o realmente llegaste en ceros. El primer viaje que hice fue a Francia y llegué a un lugar muy chiquito. Era un pueblito en la parte de Bretaña que se llama Relais-Queyron, que significa el fin del mundo. Así. Entonces, sí era el fin del mundo. Estaba muy chiquito y las personas tenían un acento bastante difícil de comprender, como que era un poco tosco la manera de hablar francés allá. Entonces yo ya había tomado unas clases de francés en la escuela, en la universidad, donde conocí a Diana. Y sí, o sea, iba diciendo bonjour, pero la verdad es que fue muy difícil llegar y tratar de establecer una comunicación con las personas que realmente hablaban, y aparte hablan súper rápido en esa zona, entonces era muy difícil. La verdad fue muy difícil llegar y adaptarse, y luego nos quitaron el contacto con las personas que hablaban otros idiomas, ni inglés ni español, y todo era en francés. Y pues estuvo feo, o sea, sí estuvo difícil, sí lloré algunas veces, pero... Todas las noches. Pero la verdad es que eso es lo que te motiva y lo que hace que Claro. realmente te metas en el papel y digas, tengo que hablar francés porque no hay de otra. O sea, Claro. creo que eso es lo que hace que aprendas una lengua. Cuando llegas a un lugar, te obligas a hablar esa lengua y a pensar en esa lengua, y hasta empiezas a soñar en esa lengua. Sí. Y es cuando realmente empiezas a aprender ese nuevo idioma. Fue difícil, pero fue bonito, y estoy agradecido de que pasó así, porque si no, no hubiera aprendido realmente a hablar ese nuevo idioma. Ese fue el primer pueblito donde llegué, era pequeño. Luego me mudé a un lugar más grande, a Nantes. Nantes, no sé si se dice en español Nantes. Y ahí pues ya era una ciudad bastante grande, bastante bonita. También estuve viviendo un tiempo en Angers, que es un pueblo no tan grande, pero ya había muchas personas. Donde más fácil fue hablar fue en Nantes, porque era un lugar un poco más neutro en la cuestión de... No había tanto acento, sí se parecía más a la clase que habíamos tenido en la universidad. Y ya cuando salí de Francia, yo pensé que ya sabía hablar francés, hasta que llegué a Canadá y descubrí que no tenía ni idea de qué estaba escuchando, porque era muy diferente. O sea, tienen un acento totalmente diferente, palabras diferentes. Volví a hacer el proceso de adaptación. Y más que en Canadá, la verdad es que viví en un pueblo chiquito que se llama Saint-Félicien. Y en Saint-Félicien tienen un acento como que muy propio de Canadá, muy, ¿cómo le dicen? Quebecois. Entonces el acento quebecois es pues difícil para una persona que no habla francés. Y sí, otra vez me tocó como que encerrarme y escucharlo diario y tratar de entenderles. La verdad es que siento que esa parte nunca terminé de aprender bien el acento quebecois, sus expresiones, todos sus modos. Estuve muy poquito, me faltó quedarme un poquito más para poder realmente aprender todo lo que es hablar en quebecois. ¿Y cuánto tiempo estuviste en Francia? En Francia estuve viviendo 1 año y en Canadá 6 meses. Ok, entonces sientes que ese medio año extra de Francia
sí te dio muchísimo más, te ayudó a, pues, afianzar bien el idioma. Sí, claro. Sí, y aparte la confianza. Porque Claro. vas aprendiendo como que palabras para ser amigos, expresiones que todo el mundo dice, y también por las costumbres. Uno se va acostumbrando como que a la forma de ser de las personas donde vive. Sí, claro. En eso tienes mucha razón. Cuando yo estuve en Francia, pero yo llegué al sur. Yo solamente pasé como 1 o 2 días en París antes de ir al sur. Y cuando yo llegué igual, o sea, mi francés, bye, cero. Entonces yo llegué y de hecho alguien me ayudó a tomar el metro, pero inclusive él hablaba español porque mi francés era así, cero, cero. Y me pasó lo mismo que a ti, ¿no? Inmersión total, vivir con una familia, te olvidas de que, bueno, yo sí hablaba todavía en inglés y en español, pero mi día a día, mi vida era en francés. Yo también vivía en un lugar pequeño y es muy cierto. Yo viví casi 3 meses en el sur y después fui a visitar a unos amigos al norte, muy cerca de Lille, y sí, el idioma, o sea, es el mismo idioma, pero el acento, la gente habla diferente, tanto la velocidad, porque la velocidad cambia tanto del sur como del norte, y las expresiones. Yo llegué utilizando expresiones que la gente utilizaba en el sur, y ellos me decían, o sea, no, nosotros no decimos eso, ¿no? Y yo, pero es el mismo país, por favor. He aprendido mucho, y no. Sí, claro. Y me pasó lo mismo que a ti. Llegué a Canadá y yo dije, ¿seguro que hablo francés? Yo creo que me equivoqué, ¿no? Y me pasó lo mismo, ¿no? Expresiones, inclusive hacen contracciones que son diferentes, ¿no? Que no existen bueno, porque tenemos el francés y el quebecois, ¿no? Y también me pasó mucho eso. Yo también decía, es que yo creo que no hablo francés porque no entendía. Te toma un tiempo aprender el ritmo, la pronunciación, todo realmente es muy diferente. Muy bien, entonces vamos a hablar ahora sí un poquito de lleno de Francia. Ya nos dijiste dónde vivías, pero no nos has contado cuál fue tu motivación o cómo llegaste a Francia. ¿Y qué tal fue vivir ahí, no? ¿Qué choques culturales hubieron? No solo de parte del idioma, sino también cosas que para ti eran normales y tal vez allá no lo son, o que allá eran normales y aquí en México pues no lo son. Pues yo llegué a Francia porque tuve la fortuna de ganarme una beca en la universidad. Pues participamos, nos ganamos un lugarcito y me llevaron tanto a Francia como a Canadá. Me fui becado, gracias a Dios. Respecto a lo de, digamos, el choque que hubo, sí, la verdad es que yo iba acostumbrado. Siento que en México o en los países latinos somos muy calurosos, somos muy cercanos, nos tratamos como hermanos. Aunque te acabo de conocer, yo te digo, ay, hermanita, ¿cómo estás? Sí. Y en otros países es un poquito más distante. Sí. Es como un poco más alejado el contacto, no hay tanto contacto físico. Incluso se puede llegar a malinterpretar si tratas de hacer mucho contacto físico con alguien, es como, espérate. Sí, claro. Y eso me costó mucho porque yo soy una persona con mucho contacto físico, que abraza mucho, y de repente estar tan lejos de todos mis amigos, de toda mi familia, y no tener todo ese contacto, todo ese cariño, y todas esas personas diciendo, ay, ¿cómo estás, mi amor, corazón? Ven acá, abrazo, Sí. beso. Es muy diferente en esa parte, y eso me costó mucho, eso me dolió, me dolió. Sí, es cierto. A mí también me pasó. Cuando yo estuve allá, estuve viviendo con una familia y vivía con unos niños y ellos eran muy lindos y siempre me abrazaban, ¿no? Entonces yo no noté tanto la ausencia de contacto físico, pero después dejé de estar con ellos y me fui y ahí fue cuando sí lo empecé a sentir, que durante 2 semanas pues la gente no te abraza, porque aquí en México para saludar no solo nos damos un beso, sino que es el abrazo, ¿no? Literalmente no conoces a alguien y la introducción es hola, ¿cómo estás? Beso, abrazo, siempre, así, ¿verdad? Y si ya conoces más a la persona, el abrazo puede ser más fuerte, más efusivo y dura más tiempo. Entonces estamos hablando de que si hoy yo salgo a la calle y me encuentro a 5 personas, tengo 5 abrazos, ¿no? O mínimo 1. Y también la gente es muy, muy amable, ¿no? Por ejemplo, lo que decía, mi mamá siempre que me escribe o que me llama por teléfono me dice, mi amor, mi bebé, y se despide con te amo, te cuidas mucho. Y estamos acostumbrados a recibir ese grado de afecto, ¿no? Bien dicen que no sabes
lo que tienes hasta que lo pierdes. Entonces, Correcto. yo creo que a mí sí me sirvió mucho, no sé si a ti, el haber salido del país para poder sentir que tengo mucho, ¿no? Como Sí. parte, o sea, creo que el día en que yo salí de México fue el día en el que dije, soy mexicana. Sí. Así, sí soy mexicana. Sí, correcto. Vale, y entonces solo nos faltaría que nos contaras algún choque cultural, algo que te sorprendiera. Yo soy una persona fiestera, tú ya sabes, me gusta la fiesta y siento que lo que más me sorprendió es ver como que las personas en cada país y en cada lugar como que tienen costumbres diferentes para convivir, para llevarse con otras personas, para ser amigos. Entonces yo iba como que pensando que todo el mundo se ponía una fiesta igual que pues aquí, que en mi México, y no, nada que ver. Y eso estuvo bien, o sea, porque aprendí muchísimo y porque probé cosas bien locas. Alcohol que aquí no se bebe, por ejemplo. En Francia tienen muchas cervezas artesanales. Sí. Es algo bonito de descubrir. Y también proban muchos vinos. Y aquí en México es como que más tequila, mezcal y Sí. lo revuelves acá sabrosón. Sí, y por ejemplo en Canadá te hacen preparados de licores con café muy ricos. Y también el ambiente es diferente. En el pueblo de Canadá donde estuve quedándome, las fiestas eran muy familiares, o sea, como que había mucha plática, pero mucho ambiente así como de interesarse de una manera mucho más personal con las personas, incluso en las fiestas. Y hacías amigos más cercanos y te parabas y bailabas country porque en la parte donde yo estaba, todo el mundo bailaba country y tenías que aprender a bailar country si querías ir a una fiesta bonita, ¿no? ¿Y aprendiste? Sí, ¿Y te gustó? Sí, pues para los mexicanos es como bailar el payaso del rodeo. Y por ejemplo en Francia tienen un rap francés que me encanta, a mí me encanta el rap francés, es muy buena música. Y las fiestas son como que, bueno, las fiestas cenas son súper tranquilas a comparación de una fiesta mexicana. Y las fiestas en los antros, o sea, cuando sales de antro a bailar, es súper alocado, o sea, todo el mundo salvaje. Está súper prendido. Yo solamente llegué a ir, creo que una vez, a un antro en Francia, pero fue latino. Entonces, creo que fue más como una experiencia mexicana, ¿no? Que aquí cuando tú vas a un antro, una de dos. O seguro hay reggaetón y toda la noche reggaetón, o también hay mucho pop. Y ya si quieres ir como algo más como electrónico así, sí hay. Pero, sobre todo en las ciudades como Ciudad de México, que es un poco más internacional. De ahí, de donde mi mamá es, que yo he vivido casi toda mi vida y que vive muy cerca, pues creo que normalmente hacen pop, electrónica y reggaetón, y eso es como lo que pasa toda la noche. Sí. Y pues bailas todo, ¿no? Y ya. Pero entonces, los antros allá son de puro, bueno, digo, a excepción de que sean latinos, tocan mucho rap. ¿Qué es lo que a ti te tocó? Tocan mucha electrónica, mucho rap francés, mucho afrobeat. Y cuando ponen afrobeat, las personas bailan como afrobeat. O sea, ¿sí? Sí, es una experiencia diferente. ¿Pero eso fue en la ciudad más grande donde viviste o incluso en los lugares pequeños? Incluso en los lugares pequeños tienen esa costumbre. Como que hay lugares donde puedes... Exactamente. Y eso es algo que, por ejemplo, aquí en México no hay. Para que tú encuentres algo específico, sí tiene que ser Ciudad de México, lugares grandes, donde nosotros vivimos cero. Pero bueno, entonces esa es la parte que a ti fue lo que más te impresionó y que también te gustó. Y me gustó, me encantó bastante. Entonces, después de esta increíble plática, quisiera preguntarte, tú ya pasaste por este proceso de aprender un nuevo idioma, sino también de vivir en un lugar donde hablan este idioma que estás aprendiendo. Entonces quisiera que les dieras un consejo a todos nuestros espectadores sobre cómo fue tu proceso o qué le recomendarías a alguien que está aprendiendo un nuevo idioma y también qué consejo le darías a alguien que decide mudarse a un país donde se habla este idioma. Que se empapen lo más que puedan, que se llenen de todos los inputs que puedan
que vean su tele, en este caso en español, que todas las conversaciones que escuchen las escuchen en español, música en español, libros en español, y así van a poder tener más de dónde agarrar cuando organicen todas sus ideas. Creo que eso es lo que a mí me sirvió cuando llegué a Francia, que me cortaron todos los otros idiomas y que me forcé a solo pensar en francés, y eso es lo que realmente dio el paso para que yo hablara francés. Entonces, creo que ese es un buen consejo. Si tienen la oportunidad de irse y intentar de ensayar su español, que están aprendiendo en un lugar donde haya puras personas que hablen español, sí se los recomiendo. Y si es latinoamericano el lugar, mejor, porque somos muy amables. Vénganse para acá. Y la verdad es que a nosotros nos gusta mucho que intenten hablar o aprender nuestro idioma. A veces nos sentimos un poco intimidados o algunos incluso molestos si tratan de hablarnos en otro idioma, porque es incómodo para la mayoría de personas que no entiende otro idioma como el inglés o el francés. Pero si vienen tratando de hablar español, siempre los vamos a intentar ayudar a hablar bien ese idioma. Entonces, pues en primera eso, y pues tener mucha paciencia, porque a veces es desesperante llegar a un lugar que hablen rápido entre todos y no entender. Yo sé que es frustrante, es difícil al principio, pero entre más lo hagan y más se intenten acostumbrar, pues más fácil va a ir siendo. Entonces échenle ganas, ustedes pueden. Sí, creo que eso es algo muy importante. Yo trato de hablar a una velocidad como un poco más lenta, pero es cierto que el día que ustedes pongan su piecito en un país latinoamericano, la gente no les va a hablar tan lento, porque pues la gente no está acostumbrada, ¿no? Entonces normalmente hablan más rápido, por eso muchas veces vamos a tener personas en el canal, algunos hablarán más lento, otros hablarán más rápido, y bueno, vamos a tener de todo, pero la idea es que ustedes se familiaricen con lo que es realmente alguien que habla español. La velocidad, las expresiones. En este video van a escuchar muchas expresiones de Kevin. Y bueno, eso sería todo por el video de hoy. Muchísimas gracias, Kevin, por habernos acompañado. Gracias por invitarme. Contado tu experiencia. Espero que les haya gustado. Si les gustó el video, denle like, suscríbanse y déjenos también un comentario. ¿Ustedes son de Francia, de Canadá, han venido a México, les ha tocado una experiencia como esta? Déjenlo todo en los comentarios. Adiós.